ya 5 años. Gracias. Y este año, por supuesto, por tema pandemia, tiene que ser en formato remoto. Les cuento que vamos a grabar esta reunión para que después pueda quedar disponible por las redes sociales de la Municipalidad de Providencia y del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Entonces, hoy vamos a tener el tercer café que trata sobre el bosque esclerófilo y la problemática que vive. Y no tenemos solo un presentador, sino a 3, y son Cristian del Piano, Alejandro Miranda y Juan Ovalle. Los 3 son ecólogos de distintas universidades de Chile, y los 3 trabajan en 3 instituciones científicas distintas: el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el CAPES, que es un centro de ecología aplicada, y el CR2 del clima y la resiliencia. Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias a los 3 por estar aquí y los dejo que ustedes comiencen con el café. Una aclaración: las preguntas, si quieren, la pueden ir haciendo por el chat. Yo las voy a ir anotando y al final las hacemos. ¿Prefieren así, chicos? Que dejamos un ratito al final para ustedes ir respondiendo las preguntas. Sí, está bien. Ya, perfecto. Adelante entonces. Ya, buenas tardes. Yo voy a compartir pantalla y Juan es el que va a comenzar la presentación. Yo voy a ser el que va a ir cambiando, así que van a escuchar a veces que me digan cambia, cambia, cambia. Esto te lo venimos diciendo hace rato, pero no cambias. Pero no cambio. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por la oportunidad, la verdad, del IEB y de la Municipalidad de Providencia de poder compartir los avances que hemos venido construyendo, bueno, desde el año pasado, en vista de, como dice el título, de la crisis que estamos viendo frente a nosotros, ¿cierto? Los que vivimos en Santiago, sobre todo, frente a la precordillera, donde estamos viendo cómo los bosques se están volviendo de tonalidades café. Y esa crisis, entonces, que es a nivel de paisaje, la que queremos abordar desde un enfoque interdisciplinario y socioecológico también, que hemos tratado de enfocarlo de esa manera. Y bueno, y esa es la razón de por qué quizás, bueno, nos llamaron para poder presentar esta problemática y compartirla con ustedes. Entonces, esta presentación la hemos titulado así: Bosque esclerófilo en crisis. Y bueno, como dice Silvia, somos un grupo de investigadores, también académicos, particularmente yo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. Y eso, partamos entonces. Adelante, otra más. Bien, la idea entonces, primero contextualizar de qué se va a tratar un poco la presentación. Son 4 partes. La primera, perdón, una antes, please. La primera parte de la presentación es para definir, identificar y contextualizar lo que es el bosque esclerófilo y cuáles son los servicios ambientales que presta. Una segunda parte donde vamos a hablar cuáles son los forzantes, los impactos y las adaptaciones que está teniendo el bosque frente a las sequías, las olas de calor, incendios y todos estos factores, ¿no es cierto?, que lo está llevando a esta crisis que estamos nosotros presentando el día de hoy. Después una tercera parte donde vamos a explicar un poco cuáles son las iniciativas de investigación, difusión y gobernanza que está empujando tanto la Mesa Multisectorial por el Bosque Esclerófilo como la iniciativa de investigación Intercentros. Y por último, un mensaje de cierre como para ver qué podemos hacer como simples ciudadanos y ciudadanas de este territorio. ¿Ya? Ahora sí, por favor.
Hay como un retardo entre diapo y diapo, ¿no? ¿Qué estás viendo ahora, Porque Juan? ahí sí, ahí sí. Bien, como decíamos al inicio, ¿cierto? Primero contextualizar dónde estamos, y estamos en una formación vegetal que se llama bosque esclerófilo, que es característica de las zonas que tienen clima tipo mediterráneo, ¿ya? Por lo general se caracteriza por un grupo de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. La arbórea, el estrato arbóreo principalmente siempre verde, ¿no es cierto?, que son hojas perennes, hojas duras, coriáceas, con adaptaciones también a la sequía principalmente, y eso es lo que hace esta característica de un bosque que sea particular y único. Por otro lado, el bosque esclerófilo en general, y a diferencia de otras formaciones vegetales de otros ecosistemas mediterráneos del mundo, el de Chile no tiene particularmente adaptaciones al fuego, ¿ya? De todas maneras, sí es capaz de rebrotar vigorosamente después de un incendio, como lo muestra el litre, por ejemplo, u otras especies, que es súper característico el rebrote post-incendio, pero no es un rasgo adaptativo a partir de una historia evolutiva, ¿ya? Que eso lo diferencia un poco de los otros ecosistemas, otros bosques de los ecosistemas mediterráneos. Otra, por favor. Bien, ¿dónde se encuentra esto? Como ya les dije, y la adelanté un poco, a nivel mundial existen otros lugares donde el clima es similar, y los patrones también climáticos son similares a los que tiene la zona central de Chile. Y estos son, bueno, California, la cuenca del Mediterráneo, Sudáfrica, Australia y por supuesto Chile. La zona central de Chile, como lo muestra aquí la figura. No sé, creo que no tengo puntero acá. ¿O sí? Sí, aquí lo tengo. Espérame. Es que no puede, Juan, porque yo soy el que estoy compartiendo. Ah, de Pero no más. sé si se ve la flechita, Mi flecha no creo. ¿O la sí? mía, mi flecha. Sí, sí. Quizás Ya, tú me puedes yo te ayudo. guiar. Ya, vale. Entonces, como decía, bueno, se encuentra situado en la zona central de Chile, por lo general entre los paralelos, entre la latitud 30 a 40, ya 42 aproximadamente. Y como lo muestra en la figura de la derecha, es todo este sector azul, ya que va desde de la región de Coquimbo, bordeando la cordillera de la costa, y en la medida que se adentra hacia la zona central de Chile, se ensancha esta distribución y que toma prácticamente de precordillera litoral, ¿ya? Y esto continúa hasta el sur, hasta aproximadamente la región de la Araucanía, el sur de la Araucanía, aunque todavía hay algunas poblaciones de especies del bosque esclerófilo más allá de la Araucanía, de hecho hasta los lagos, ¿ya? Pero en general, los bosques mediterráneos, por lo general, se caracterizan por esta estacionalidad marcada, ¿cierto? El clima mediterráneo tiene una estacionalidad marcada que es donde los veranos son muy distintos a el otoño, a la primavera, y así. Y eso es una característica que no la tienen, por ejemplo, los ecosistemas con clima tipo tropical, ¿ya? Por otro lado, esta estacionalidad y esta característica de los veranos, que son particularmente cálidos y secos, hacen que las plantas o las especies vegetales tengan adaptaciones particulares a la fotoinhibición, al estrés hídrico y a las altas temperaturas. Otra, por favor. Bueno, aquí simplemente dos imágenes de sectores cerca de Hijuelas. Esto es por el otro lado del bosque, perdón, del Parque Nacional La Campana, donde está el palmar de Ocoa, que es una típica especie endémica, ¿no es cierto?, en Chile, junto con el matorral y el bosque esclerófilo, que en su conjunto entonces se denomina de forma genérica como bosque esclerófilo. Otra, por favor. Aquí también otra fotografía que muestra en la región metropolitana lo que es Rinconada de Maipú, donde actualmente está el Santuario de la Naturaleza de Quebrada de la Plata. No sé si lo han podido visitar. También hay una formación muy característica de bosque esclerófilo, que lamentablemente el año 2016-2017 sufrió un incendio bastante importante, y por lo cual actualmente se están haciendo numerosas iniciativas de recuperación y restauración del lugar. Como podemos ver aquí, hay especies endémicas, como es Guayacán,
como esquillay y como, bueno, hay un montón de otras especies arbóreas y arbustivas en este santuario, que son la vegetación característica de un ecosistema mediterráneo, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, en la comuna de Maipú. Otra, por favor. Bien, por lo general, los bosques o cualquier ecosistema natural provee de servicios ecosistémicos, que también son llamados servicios ambientales. Los servicios ecosistémicos son, bueno, son recursos o procesos del ecosistema natural que benefician a los seres humanos y en general a la sociedad, ¿ya? Y los benefician en términos de la salud, de la economía y de la calidad de vida, ¿ya? Por lo tanto, se dividen en cuatro grandes grupos: los servicios de soporte, de provisión, de regulación y los culturales. Otra, por favor, Cristian. Bien, para contextualizar un poco más a nivel local, ¿qué servicios ecosistémicos provee el bosque esclerófilo? Actualmente está en desarrollo un trabajo liderado por Cecilia Schmidt, en la cual se están identificando cuáles son específicamente los servicios de provisión, regulación, soporte y culturales que puede proveer el bosque esclerófilo. Y por lo tanto, le da una particularidad en términos de la importancia que tiene preservar estos ecosistemas para así no comprometer, por ejemplo, la provisión de madera, la provisión de extractos químicos que pueden generar incluso las saponinas, que son insumos como adyuvantes para las vacunas que se están generando por algunas empresas farmacéuticas. También la importancia que tienen las semillas, los esquejes de especies nativas, principalmente para la economía de los viveros, todo lo que tiene que ver con la producción de miel y los subproductos de la colmena, agua potable, bueno, y como pueden ver, una larga lista de servicios que son claves para el bienestar de la sociedad en general. Otra, por favor. Bien, y bueno, aquí le doy el paso a Alejandro, que viene con la segunda parte. Vuelve atrás un poco, Cristian. No te adelantes. Ya. A ver, Alejandro Miranda por acá del CR2, y me encargaron contarles el por qué nosotros no estamos preocupando de este tema y por qué nos reunimos. Nosotros generamos una iniciativa de investigación que reúne a los 3 centros que abordan temas de ecología y conservación en Chile, ¿ya? El IEB, CAPES y el CR2, y generamos esta iniciativa para estudiar el bosque esclerófilo justamente por lo que les voy a contar ahora a continuación. Y parto con esta pregunta de si efectivamente estamos frente a un colapso del bosque esclerófilo o qué proceso está viviendo el bosque esclerófilo que nos llama la atención, ¿ya? Para tener que estudiarlo. ¿Estará en un proceso de transición? ¿Irá a cambiar hacia otro ecosistema? Entonces, esas son las preguntas iniciales con las cuales nosotros empezamos a abordar el problema. Dale, Cristian. Entonces, estas fotos lo que muestran es cómo se vio el bosque esclerófilo por ahí por octubre 2019 hasta enero, en el verano del 2020. ¿Ya? Un bosque que, como decía Juan, es un bosque siempre verde, acostumbrado o adaptado a condiciones secas, ¿ya? Tal como otros bosques en ecosistemas mediterráneos, pero que sin embargo de un minuto, o digamos en pocos meses, pasó de ser este bosque siempre verde a lo que se ve en las fotos, ¿ya? Y fue muy evidente para todos, ¿ya? Y lo que a nosotros de cierta manera nos toma también por sorpresa de, bueno, ¿qué está pasando? Y un poco prende las alertas, ¿ya? Porque justamente este es el bosque que probablemente no es el más reconocido en términos fotográficos, que siempre es como el siempre verde, los bosques de Alerce, etc. Pero es el bosque con el cual gran parte de los chilenos convivimos o conviven ahí entre Santiago, Valparaíso, la región de O'Higgins. Entonces, un bosque muy relevante de estudiar. Entonces, por una parte, tenemos este efecto que seguramente todos acá han escuchado en algún minuto la mega sequía, ¿ya? Pero en algún minuto de la mega sequía ocurre esto, ¿ya? Por alguna acumulación de años secos, por
algo que todavía estamos estudiando, el bosque responde de esta manera, ¿ya? ¿Y qué puede pasar con esto? Lo van a hablar también mis compañeros más adelante, pero ¿qué es lo que gatilla reunirnos? Es que el bosque, como decía Juan, presta servicio ecosistémico, ¿ya? Tiene un valor, además de su valor intrínseco patrimonial, presta servicio ecosistémico, entonces este efecto puede tener consecuencias en la biodiversidad, en las producciones de cultivos, en la economía local, puede aumentar el riesgo de incendios, pueden cambiar los regímenes hidrológicos, qué pasa con la emisión de gases de efecto invernadero, qué pasa con el microclima si el bosque pasa de un bosque siempre verde a otro ecosistema. Entonces, todas esas son las preguntas que nos reúnen y nos motivan para poder estudiar este proceso. Dale, Cristian. Entonces, bueno, a ver, eso que se veía ahí, café, ya aquí nosotros también lo podemos ver ya en un mapa satelital, en el mapa del lado izquierdo, que se ve sobre todo las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, que se ve más café. Eso no es el café directo, sino que es el cambio. ¿Cuánto cambió el verdor, que es efectivamente qué tan verde está la vegetación, de un minuto a otro? Y ahí nosotros vemos las anomalías en el verdor y vemos como toda la región en un minuto cambia esta coloración, ¿ya? Al lado derecho lo que vemos es un gráfico en donde, si se dan cuenta, hay dos flechas rojas indicando hacia arriba. La primera flecha roja es el año 98, que indica uno de los valores más bajos de verdor en el bosque esclerófilo, ¿ya? Y que es coincidente con uno de los puntos más bajos de la línea de abajo, en azul, que son los milímetros caídos en la región metropolitana, ¿ya? Y el segundo punto más bajo de verdor en la línea de arriba es justamente este que nosotros vimos el año comienzo de 2020 y que coincide también con esta llamada hipersequía, que es la que vivimos el año 2019, en donde hubo cerca del 90% de déficit de precipitación, ¿ya? Entonces, esos 10 años de megasequía, más el año de hipersequía, el 2019, que es uno de los más secos del siglo, ¿ya? O sea, solo tiene 4 compañeros dentro de todo el siglo que se le asemejan, puede ser una causal, probablemente la principal, del estado en el cual vimos al bosque esclerófilo ese año. Dale, Cristian. Pero además hay otra particularidad aquí. Este gráfico lo que muestra es, en el eje de las Y, digamos, el que va hacia arriba, es la temperatura máxima promedio para distintos años, ¿ya? Y en el eje que va horizontal es la precipitación anual, entre 100 y 800 milímetros, ¿ya? En la zona central. Los puntitos que se ven pintados de color naranjo son los años de la mega sequía, ¿ya? O sea, están todos acumulados en un sector. Y en ese sector, ¿qué ocurre? No solo ha llovido poco, sino que además los promedios de temperatura también son los mayores. Entonces tenemos doble efecto estos años de mega sequía, y si se fijan, el año de hipersequía también es uno de los más cálidos, o sea, hiperseco y de los más cálidos. O sea, tenemos una combinación en estos últimos 10 años que evidentemente puede afectar, dado el cambio en las condiciones históricas en las cuales ha evolucionado el bosque esclerófilo. Dale, Cristian. Entonces, lo que vimos en ese momento, que es una anomalía o cambio abrupto, sincrónico, masivo, desde las regiones de Coquimbo hasta en toda la distribución del bosque esclerófilo, hubo un cambio en este verdor de verse verde a verse café en cerca de un 80% de la distribución del bosque, ¿ya? O sea, independiente de dónde estuviera ese bosque, si estuviera en la costa, si estuviera en la cordillera, si estuviera en cualquier lugar, incluso distintas composiciones de especies, todo el bosque se vio afectado por esta combinación de factores o por otros también, pero que ese año decae masivamente. Y aquí, mira, ahí abajo, en el gráfico de abajo, lo que muestra es desde el año 2000 hasta el año 2020,
los cambios en el verdor de la vegetación. Se ve como un electrocardiograma, y eso lo que va midiendo un poco es la, digamos, entre comillas, salud del bosque. ¿Qué tan verde está el bosque? Y si se dan cuenta, no había mucha señal previa de que esto podía cambiar abruptamente. Y nos damos cuenta que el año 2019, todo el sistema cae abruptamente, y no es que pase a un estado diferente, pero sí está en un estado diferente el bosque esclerófilo, más café, etc. Dale, Cristian. Entonces, acá un ejemplo de este cambio abrupto. Esta es una quebrada en la precordillera, o sea, perdón, claro, la precordillera andina. Entonces esto es en septiembre de 2019, todo verde, etcétera. Dale, Cristian. Y en enero 2020 ya este era el panorama, ¿ya? Entonces, donde vemos que es en poco tiempo que ocurre esto, y en gran parte de los lugares, igual hay lugares que se mantienen verdes y todo, y esas abren preguntas de investigación en términos de la resiliencia, qué especies serán, etc. Dale. Aquí otro ejemplo, ya más impresionante, para mi gusto, ya, esto también en septiembre de 2019, dale, Cristian, y el cambio también, por supuesto, o principalmente fuera de las zonas de quebrada, que son las zonas que más acumulan agua. Ya, si se dan cuenta, se ven las líneas de las quebradas que aparentemente mantuvieron ciertas condiciones para que el bosque se mantuvieran. Pero todo esto va abriendo y abriendo preguntas de, ¿serán estos fondos de quebrada los últimos nichos ecológicos del bosque esclerófilo o un refugio ante el cambio climático? Todo este es un proceso que estamos viviendo de cambio y que estamos vigilando. Dale. Entonces, como les decía, que este es un proceso de cambio, y volviendo a la pregunta inicial de si es que estamos viviendo un proceso de colapso, de cambio, de transición, justo el año 2019, yo le dije que fue el de hipersequía, y que fue lo que causó ese año, que es la foto de al medio, el 2020, a principios del 2020, que el bosque cambiara de color y ese fuera su tonalidad, dado que se secaron las hojas, etcétera, ramas. Pero el año 2020 justamente fue uno de los años más lluviosos dentro del promedio de la mega sequía, ¿ya? O sea, fue un poco más lluvioso que el promedio de los últimos 10 años. Entonces, este bosque, que es tan resiliente y está adaptado a la sequía, responde positivamente y vuelve en algunos lugares, en ciertas condiciones, en también, como les decía, zonas o condiciones en las cuales estamos estudiando, logra recuperarse. El asunto es, ¿cómo se ha recuperado? Si la arquitectura de los árboles sigue siendo la misma, si se recupera desde las ramas, si se recupera desde la base de los árboles, se recuperan todas las especies o no. También se abren, como les decía, o sea, a pesar de que haya recuperación, podemos haber estado presenciando cambios en términos de la estructura, la composición de especies, quizás hay especies que sí, otras que no. ¿Cuál ha sido el efecto que ha tenido esto en la fauna u otros procesos? También es parte de lo que queremos entender. Dale. Y como última cosa, como para también contextualizarlo en términos globales, hace poco nos preguntamos, bueno, ¿qué tan único ha sido este último mega sequía concatenado con la hipersequía que nos ha pegado tan fuerte en la zona central? ¿Qué tan único ha sido en el mundo? Y partimos analizando con respecto a cómo ha sido en comparación a otros ecosistemas mediterráneos. Y nos dimos cuenta de que esta última década, ha sido la más seca del último siglo en cualquiera de los ecosistemas mediterráneos del mundo, ¿ya? ¿Y qué es lo que implica esto? Que nosotros estamos un poco viendo una ventana hacia el futuro, porque el promedio, o digamos los valores que nosotros encontramos en esta década, ¿ya?, de precipitación, son los montos que estaban proyectados para finales del siglo iban a ocurrir. Entonces, potencialmente, esas proyecciones para finales de siglo haya que corregirlas, y eventualmente puede ser más seco o puede ser estas condiciones, y que nos vamos a tener que ir acostumbrando a estas condiciones. Lo que lo hace un problema complejo, lo que lo hace un problema además único, y que puede servir también como espejo
como un adelanto, una sinopsis de lo que puede ocurrir en otras partes del mundo. Así que nada, ahí estamos vigilantes a ver qué sigue pasando con esto. Y este año parece que también se viene muy seco, parece que cerca del año 2019, pero todavía eso es incierto, así que esperemos que no, pero bueno, les parece una condición a la cual nos tendremos que acostumbrar. Dale, Cristian. Gracias, Ale. Bueno, hola a todos. Soy Cristian del Piano, del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB y también de la Universidad de La Serena. Así que, aparte de ser de distintos centros de investigación, somos junto a Ale y Juan y también Solange, Nelia, de distintas ciudades. Así que esta es una iniciativa descentralizada en su totalidad. Y bueno, de acuerdo a lo que nos mostró Alejandro, si bien sabemos que en general todo el mundo está sometido a un cambio debido al cambio climático y también al cambio global, este fenómeno de decaimiento de bosques se ha observado en otras partes del planeta. Pero hasta lo que tenemos entendido nosotros y lo que hemos observado, sobre todo en las áreas mediterráneas del mundo, como las que mostró Juan, la magnitud y sincronía que ha presentado el bosque esclerófilo en el decaimiento no tiene comparación. Y entonces saltaron las alarmas. ¿Qué hacemos para los que conocemos el bosque esclerófilo, para los que nos hemos criado cerca del bosque esclerófilo y la precordillera? Nada, uno se siente parte del bosque esclerófilo. Entonces, ¿qué está pasando? Y lo que se nos vino a la mente era que existía un colapso, de que el bosque esclerófilo iba a desaparecer de la faz de la Tierra. Y bueno, con el tiempo hemos decantado un poco, hemos estado reflexionando, y está la pregunta: ¿estamos frente a un colapso del bosque esclerófilo o una transición? ¿Y qué es colapso? ¿Cómo podemos entender colapso? Y aquí, en este esquema, podemos de alguna forma definirlo a través de la estructura y el funcionamiento del ecosistema, donde tiene un componente de biodiversidad, donde hay interacciones bióticas, donde hay procesos y funcionamiento del ecosistema, y en presencia de un tipo de perturbación junto con un historial de manejo, por así decirlo, porque es difícil ya encontrar en el planeta algún ecosistema que no haya sido manejado, encuentra un umbral de perturbación en el cual en el tiempo el ecosistema presenta una pérdida de atributos y funciones claves. Y de alguna forma eso se puede cuantificar a través de la declinación del área de ocupación del ecosistema, la degradación ambiental, la pérdida de especies claves, alteración de procesos bióticos y por último la pérdida de estructura y funciones. Entonces nosotros, lo que hasta el momento hemos visto, que en esta mega sequía que nos contó Alejandro, que no, también no tiene comparación con ningún otro ecosistema mediterráneo del mundo, es si esta pérdida sincrónica y abrupta del verdor que presentó el bosque esclerófilo refleja un colapso. Y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo. Para esto uno necesita hacer observaciones y un monitoreo de largo plazo. Y la verdad que en ecosistemas forestales sabemos que los árboles viven mucho tiempo y esto no es un problema que tengamos solamente nosotros, es un problema que existe en todo el mundo en ecosistemas de bosque. Pero sí podemos teóricamente definir distintos escenarios que pueden ocurrir después de un colapso de un ecosistema. Y en este caso tenemos el escenario 1, en el cual la pérdida de las estructuras y la función del ecosistema no se recupera o cambia a otro ecosistema. Y en este caso podríamos tener un ecosistema completamente degradado, como, a ver, pueden presenciar quizá a veces
cuando se sale de Santiago hacia el norte, donde se ven casi puras praderas ahí de hierbas anuales. Eso antes no eran hierbas de praderas anuales. Donde a pesar de que llueva, a pesar de que hayamos tenido años nuevos, o sea, años buenos, no se recupera. Pero también está la posibilidad de que se transforme a otro ecosistema. Y lo que ha pasado en otras partes del mundo es que se ha observado que cuando los bosques decaen, empiezan a darle espacio a matorrales mayormente, como los que tenemos aquí en La Serena, o también a praderas. Ese es el escenario de no recuperación. También hay un escenario de recuperación parcial o total, y en este caso depende de la capacidad de resiliencia del sistema. Y esa capacidad de resiliencia, la capacidad de volver a su estado original después de la perturbación, depende de qué tan intensa fue la perturbación, cuánto dura, cuánto ocurre, y también de las capacidades que podríamos tener nosotros de forma adaptativa, por ejemplo, a través de la reforestación o la restauración ecológica, de recuperar ciertas partes, como por ejemplo la estructura, el funcionamiento ecosistémico, o incluso de reintroducir especies que se han perdido, por ejemplo, lo que están haciendo ahora en Isla Pascua con el toromiro. Y también hay un estado que es más teórico, que es un estado de no equilibrio, en el cual, después de esta perturbación, el ecosistema entra en fases. Y durante el tiempo, dependiendo de la ocurrencia de nuevas perturbaciones o de años buenos, puede pasar a ser un tipo de ecosistema y en el tiempo otro. Y así va a ir continuando. Ahora bien, yo les dije que estos escenarios posteriores dependen de factores que deben ser entendidos de una perspectiva socioecológica. ¿Y por qué socioecológica? Porque tanto las forzantes, los impactos y la adaptación, en este caso las forzantes, ¿qué está causando el colapso del bosque? Los impactos, cuáles son sus consecuencias, y su adaptación, cómo respondemos, están determinadas por componentes que son propios de la ecología o de la naturaleza del ecosistema, pero también de un componente humano, antropológico y social. Entonces, por ejemplo, tenemos en las forzantes, lo que ha hablado Alejandro, de la sequía y también de altísimas olas de calor que no se ha tenido registro. No sé si hoy día salió en las noticias que en Canadá se está viviendo 49 grados de calor en Vancouver, una cosa nunca antes vista. ¿Cómo están respondiendo? ¿Cuál es la tolerancia de las especies a estas olas de calor? Pero también tenemos los incendios, la ocurrencia de los incendios. Ya tuvimos un mega incendio, creo que el 2017. No es solamente que se incendie más o se incendie menos, el tamaño de esos incendios. Y otra consideración también a tener en cuenta es el cambio de uso de suelo, cómo se ha ido fragmentando, por ejemplo, el bosque esclerófilo. Los impactos van directos sobre la biodiversidad del ecosistema y su funcionamiento ecosistémico, pero también sobre el bienestar humano. En qué es lo que nos entrega el bosque, no solamente desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista cultural, incluso también emocional. Y la adaptación es cómo podemos responder ante esto, si somos capaces, si el ecosistema por sí, a través de su resiliencia y la disponibilidad de recursos después de esta perturbación, es capaz de volver a lo que era antes, pero también cómo nosotros podemos ayudar a recuperar el bosque, si queremos también, porque podemos aceptarlo, que no, pero que así no sea. ¿Y cómo hacemos eso? Uno, por ejemplo, puede ser el cambio de estado de conciencia, de ver de verdad, como lo hace la cosmovisión mapuche, por ejemplo, que ve el bosque como parte de ellos, que ellos son parte del bosque, que no es un mero recurso. Y también cambios en la conducta social, por ejemplo, a través de legislaciones que restrinjan ciertas actividades o acciones que van en detrimento de la recuperación del bosque. Entonces, esta perspectiva socioecológica es necesaria para enfrentar el desafío del colapso de los ecosistemas. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, las que tenemos las forzantes, la sequía y hipersequía, cómo afectan en procesos, los impactos sobre el proceso demográfico, cambio a nivel de las comunidades de especies, no solamente de las plantas, sino también de la fauna, incluso hasta los microorganismos del suelo que proveen servicios
esenciales como la descomposición de la materia orgánica y la acumulación de carbono en el suelo, y eso todo asociado a la pérdida de servicios ambientales, y cómo nosotros podemos adaptarnos a este nuevo escenario, que, vuelvo a reafirmar, no sabemos muy bien cómo va a ser el futuro, no tenemos los antecedentes porque no hemos tenido estudios a largo plazo que nos puedan definir la respuesta del bosque esclerófilo, incluso a algo que, no, como dijo Alejandro, no se ha vivido al menos durante este siglo. Y aquí tienen que entrar no solamente las ciencias biológicas, sino también las ciencias sociales. Y no también solamente las ciencias básicas, sino que también las ciencias aplicadas. Pero también tenemos que incluir a actores sociales, a organismos públicos, a empresas, propietarios de tierra, esencial en el bosque esclerófilo porque sabemos que los espacios públicos, terrenos que pertenezcan al Estado en la zona central de Chile son muy escasos. Y para darle un poquito de contexto terrenal aquí, lo que estamos haciendo en Chile, nosotros desarrollamos un workshop, convocamos a diversidad de investigadores de los 3 centros, del IEB, de CAPES y del CR2, investigadores senior, investigadores jóvenes, postdoctorantes, estudiantes de posgrado, para tratar este tema, sobre todo para conversar de qué sabemos y qué no sabemos sobre forzantes, sobre los impactos y sobre la adaptación del bosque esclerófilo frente al cambio global. Y esto fue un ejercicio, porque la verdad nos damos cuenta de que a pesar de que entendemos ciertas cosas, hay cosas que no entendemos y que no las sabemos porque aún no las hemos investigado. ¿Y qué nos dijeron los científicos y las científicas sobre las forzantes que están conduciendo a este cambio, a este decaimiento del bosque esclerófilo? Y esencialmente, si bien se nombraron muchas forzantes que estarían más bien asociadas al estado actual del bosque esclerófilo, por ejemplo, el efecto del cambio de uso de suelo o la degradación, sí también se señala que la sequía y las olas de calor en conjunto con este estado de degradación del bosque esclerófilo estarían actuando de forma simultánea y combinada. Entonces, eso hace que el problema sea extremadamente complejo, porque no es solamente un factor ni la suma de otros, sino es la combinación. Pero nosotros siempre lo hablamos, que no es juntar dos colores, sino que esos colores se mezclan y generan otro color. Respecto a los impactos, lo que más se señaló es el efecto que puede tener en la pérdida de biodiversidad, pero no solamente en lo clásico, es que se piensa en la extinción de especies, sino también en todas sus escalas organizacionales, incluyendo, por ejemplo, las redes de interacción y los procesos ecosistémicos, la pérdida de biodiversidad y la disminución de los procesos ecosistémicos. Y cómo eso estaría, por ejemplo, influyendo en cosas esenciales, que es como, por ejemplo, el ciclo del agua. Se sabe que los bosques son grandes reguladores del ciclo del agua. Y referente a la adaptación, si bien este fue el tema que tocamos al último en el workshop, por lo tanto hubo ahí menos tiempo para dedicarle al tema de la adaptación, quedó ahí la duda, la pregunta de que hay que generar mayor conocimiento para conocer los umbrales de tolerancia de las especies del bosque esclerófilo, no solo a la sequía, sino a la combinación de la sequía con las altas temperaturas. Y también como adaptación es adaptar leyes a la realidad actual, que es importante que en este caso tenemos que ser proactivos, no podemos ser reactivos porque puede ser demasiado tarde. Cuando estamos viendo lo que está sucediendo con el bosque esclerófilo a la escala que está sucediendo, si no tomamos acciones luego, si el bosque esclerófilo colapsa, va a ser muy difícil recuperarlo. No solamente por el efecto que puede tener el decaimiento, sino por la escala. Estamos hablando aquí desde la región de Coquimbo aproximadamente hasta el Maule. Y como dice Alejandro, esto puede ser una ventana hacia un futuro quizás no tan alentador como el que creemos, o, o no tan devastador como el que pensábamos. Y por lo tanto,
Nosotros ahora le vamos a contar un poco qué es lo que estamos haciendo desde el año pasado, y ahora le voy a dar el pase a Juan. Sí, la siguiente, Cristian. Claro, como comentaba Cristian, desde que inició la pandemia, un poquito después de los primeros meses de pandemia, comenzamos a reunirnos frecuentemente con un grupo de investigadores, académicos, profesionales, sociedad civil en general, eh, para ver de qué manera podríamos buscar al menos respuestas frente a lo que estábamos evidenciando, ¿no es cierto?, en el bosque. Y por eso creamos una mesa multisectorial autoconvocada finalmente para abordar el problema del bosque esclerófilo. Entonces, la siguiente, ¿cómo nace esta iniciativa y cuáles son los resultados? Nos organizamos en 4 mesas de manera de poder comunicar efectivamente a la comunidad a través de declaraciones públicas, notas de prensa, etc. Por lo tanto, la mesa de comunicaciones, que estaba coordinada por Alejandro Miranda, se encargó de esa parte. Otra mesa que abordó la urgencia, que era poder dar cuenta del riesgo que ese verano que se venía, o sea, el verano que antes pasó, que recién pasó, de los posibles tormentas de fuego que podrían haber sucedido, producto de la gran cantidad de biomasa seca que había en el bosque después del año 2019. Entonces, por eso esta mesa de incendios se preocupó específicamente de focalizar los esfuerzos de cómo generar conciencia en la comunidad, de nuevo, a través de declaraciones públicas, comunicados, notas de prensa, de la posibilidad que ocurran estos eventos sumamente peligrosos, sobre todo cuando están cerca de centros urbanos. Hay otra mesa también que se conformó y que la lideró Cristian del Piano, que es la mesa de conservación y restauración, que trataba de definir cuáles podrían ser estrategias futuras de implementar por las instituciones públicas para la restauración y conservación de los bosques que se estaban secando. Y por último, la mesa política, que es coordinada por Leonardo Moder, que participó de forma independiente, pero que trabaja en CONAF, quien, dada su amplia experiencia y años en la institución, podía de alguna manera aportar en cómo llegar con el mensaje a los tomadores de decisiones, principalmente políticos. Y durante este tiempo, hasta hoy, ¿no es cierto?, es la mesa que todavía sobrevive, ¿cierto?, porque finalmente son las acciones más concretas y las que tienen mayor impacto finalmente, cuando ya eso trasciende y llega a una política pública o llega directamente a oídos del ministro de Agricultura o del director ejecutivo de CONAF, etc. Entonces, por eso le pusimos mucho más énfasis a la mesa política al final. En general, la mesa multisectorial acogió a 8 universidades, 4 centros de investigación, organismos de gobierno, 11 organizaciones sociales, entre ellas ONGs, juntas de vecinos, etc. Por lo tanto, era multicolor, que era lo que necesitábamos. Bueno, después de este año y medio de actividades, hemos logrado levantar la voz en el sentido de poder llegar con mensajes directos, y para eso hemos usado los canales de comunicación masivos, hemos hecho webinars como este, por ejemplo, y otros que se han hecho con anterioridad, mucho más focalizados en resultados científicos, ¿cierto?, en la evidencia científica, y también, ahora último, apoyando una formulación de un proyecto de ley. La siguiente. Bueno, dentro de las declaraciones que se pudieron publicar, era principalmente con la urgencia de poder evitar entonces las posibles tormentas de fuego, sobre todo en la región de Valparaíso, que es la que concentra la mayor cantidad de eventos de incendios forestales durante las temporadas de verano. Entonces, para eso se hizo un listado de recomendaciones en las cuales se adhirieron más de 100 personas. La siguiente. Y como les dije, por último, estamos trabajando con una propuesta legislativa que todavía no ve la luz, pero ya pasó a la Comisión de la Cámara de Diputados, donde se propone desincentivar
el cambio de uso de suelo después de un evento de incendio, de manera de evitar que se incendien intencionalmente, específicamente los matorrales xerofíticos, por ejemplo, para el reemplazo por actividades agrícolas, urbanas, parcelas de agrado, etc. Ese es un poco el espíritu de este proyecto de ley. Siguiente. Bueno, la evolución natural de esto finalmente termina en que Alejandro, Cristian y yo comenzamos a pensar en la viabilidad, o más bien en el destino que va a tener esta iniciativa en términos científicos. Y para eso usamos las capacidades que tenemos en cada uno de nuestros centros donde pertenecemos, el CAPES, el IRB, perdón, el CR2 y el IEB, para poder empujar una iniciativa que era transversal entre los tres centros y que convocara a investigadores y especialistas en diferentes áreas para ver este enfoque socioecológico del problema del proceso de transición del cambio, o sea, del bosque esclerófilo, producto del cambio global. Entonces formamos esta iniciativa de investigación intercentros, que actualmente está, bueno, en pleno desarrollo. Siguiente. Bueno, uno de esos resultados también, o productos de esta iniciativa, fue lo que acaba de mencionar Cristian, que fue este primer workshop, donde surgieron algunas buenas ideas de cómo poder abordar el problema desde un enfoque transdisciplinario, que era lo que a cada uno le cuesta mucho poder todavía entender, porque es algo muy complejo de poder abordar de diferentes prismas, ¿ya? Y por último, la siguiente, como mensaje final, ¿no es cierto?, ¿qué podemos hacer como personas, ¿no es cierto?, naturales en nuestro barrio, en nuestras comunidades, en nuestra propia familia? La siguiente. Bueno, principalmente es involucrarse, ¿cierto? Es involucrarse en la discusión, en la toma de decisiones. Eso se puede expresar a través del voto, ¿cierto? Ahora que tuvimos la oportunidad de poder ir a votar por los constituyentes que van a generar una hoja de ruta para los próximos años, era importante conocer qué piensan ellos también respecto a las decisiones que puedan tomar respecto a los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Por otro lado, ¿qué otras cosas podemos hacer? Reconocer el valor de la importancia de la vida que habita en el bosque esclerófilo. Es conocer el bosque esclerófilo. Tenemos numerosas áreas naturales, reservas, santuarios. Ahora último, acá en Pirque, un parque nacional ahora, ¿no es cierto? Río Clarillo, que son lugares que están accesibles, ¿cierto? Donde está la formación de bosque esclerófilo, que nos invita entonces a poder reconocerla y de esa manera, conociendo, vamos cuidando. Aceptar también que estamos viviendo en un mundo más seco, que esta situación vino para quedarse y que por lo tanto hay que adaptarse. Y esa adaptación implica también un cambio cultural en el uso del agua, en el uso de los recursos y en nuestros hábitos de consumo principalmente. ¿Ya? Y por último, no promover la degradación de los servicios, perdón, del bosque esclerófilo en la zona central. Y eso también es un mensaje para cada uno, ¿cierto? Que es un comportamiento frente a los ecosistemas naturales que tienen que cambiar. Y no solamente en términos de visita, sino que también en términos de uso, de gestión, desde nuestra posición, quizás algunos de poder, otros de capacidad de decisión, incluso decisión de compra. Si yo tengo la posibilidad de comprar o no, por ejemplo, una parcela de agrado, en donde se está generando un cambio de uso de suelo constante, en donde hay amenazas frente a la expansión urbana en zonas que posiblemente sean de alto riesgo de incendios forestales o que se pueda generar degradación de la vegetación nativa. Esos son también comportamientos propios que tenemos que asumir ahora frente a esta crisis. Esa es la invitación. Así que por ahí terminamos, ¿cierto? Creo que es la última diapo. Y con esto quisiéramos agradecer entonces el interés por haber venido a escuchar esto. También agradecemos la información que nos provee René Garros del CR2, las fotos, las muy buenas fotos de Benito Rosende, información que nos provee también Carla Rivera y a todo el equipo organizador del workshop y de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a los tres.
voy a leer, han surgido un montón de preguntas en el chat, así que las voy a ir leyendo para que las puedan ir respondiendo. Y si tienen más preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat y las vamos leyendo. A ver. Hay algunas preguntas que surgieron al principio de la presentación, las voy a leer igual. Verónica preguntó, ¿rebrotar post-incendio no constituye una adaptación al fuego? Aclarar eso, por favor. Bueno, claramente es una adaptación al fuego en especies que tienen esa capacidad de rebrote después de fuego. Como dijimos al inicio, el ecosistema mediterráneo en Chile central no están adaptados, no tienen una historia evolutiva frente al fuego, como lo es California o Australia, por ejemplo. Sin embargo, no solamente las especies que rebrotan son por una capacidad adaptativa al fuego, también a la sequía, porque, bueno, los componentes, más bien, el componente de la planta que hace que una planta rebrote, se ubica principalmente, ¿no es cierto?, en la base del tronco, donde hay una estructura llamada lignotuber, que principalmente provee de agua y nutrientes para un rebrote después de un disturbio. Y ese disturbio también puede ser una sequía. Así que, por otro lado, yo creo que esa es como la explicación que se podría dar a que por qué las especies nativas del bosque esclerófilo tienen esa capacidad, siendo que el fuego no ha sido un factor evolutivo en la capacidad de rebrote. Voy con la siguiente. Luis Felipe Contador pregunta, ¿cuál es la razón evolutiva que la mayoría de las especies esclerófilas son de hoja persistente? ¿No sería más lógico que las botaran en verano, las hojas? ¿Yo también? Juan. No, bueno, esta es una pregunta muy para un botánico, ¿eh? Pero de todas maneras, hay especies que también botan la hoja, que son causifolias de verano también, ¿cierto? Frente a condiciones de extrema sequía también botan la hoja en pleno verano, de una manera de escapar un poco, ¿no es cierto?, de las condiciones secas. Pero de todas maneras, el rasgo evolutivo de la esclerofilia, finalmente, que es una concentración de tejido de lignina, finalmente, en la hoja, que genera una hoja que es mucho más dura, es principalmente una respuesta a poder disminuir la tasa de transpiración y de esa manera conservar un poco más el agua. Por otro lado, también se reduce mucho más el tamaño respecto a otras hojas de otros ecosistemas que son más favorables, y eso precisamente hace que, por un lado, sea capaz de mantener las tasas de eficiencia fotosintética a través de una mayor concentración de cloroplasto, que es un compromiso frente a la reducción del tamaño de la hoja. Pero ese tipo de modificaciones anatómicas son principalmente las que las hacen distintas y capaces de poder sobrevivir frente a condiciones tan secas. Entonces la esclerofilia claramente es un rasgo adaptativo frente a condiciones áridas y semiáridas. A ver, voy con la siguiente. Aquí Nicolás Zúñiga dice, hola, yo me preguntaba si hay algún estudio o informe que muestre los cambios entre el antes, durante y después de la megasequía en cuanto a especies del bosque esclerófilo. Y también me gustaría saber si hay algún plan respecto a la recuperación y restauración de este ecosistema. ¿Juan? No, mentira. A ver, en cuanto a las especies, no, difícilmente vamos a ver un cambio tan rápido en cuanto a las especies que puedan componer el bosque esclerófilo. Sí, en lo que estamos trabajando es en evaluar este proceso, qué tan sincrónico ha sido, a qué porcentaje de la distribución del bosque afectó, en qué zona afectó más, menos. En paralelo también estamos con una tesis tratando de evaluar cuál ha sido esta, por decirlo, supuesta recuperación del bosque del año 2020. Todavía es muy pronto. Hay pocas parcelas
que estaban pre-2019, dado que esto fue abrupto, fue inesperado. Sin embargo, habían algunas parcelas, sobre todo Marcelo Miranda de la Católica tenía unas parcelas que estaba midiendo creo que desde el 2017, y claro que todavía no ha publicado los resultados, y él ahí seguramente va a poder contar más sobre eso. Y con respecto a la restauración del bosque, también es incierto. Yo sé que ahora hay un plan de restauración que está comprometido en la NDC, que es la restauración a escala de paisaje, y hay otro proyecto GEF de restauración, no sé si será el mismo, que de hecho a nosotros nos contactaron para poder establecer un área piloto de restauración del paisaje en el bosque esclerófilo, pero esa todavía está, digamos, en estudio donde se establece, ¿ya? Así que nada, eso yo creo que puedo contar por ahora, no sé, los colegas. Sí, Sí, bueno, respecto, disculpa Juan, hablar como de pérdida de especies quizás la última etapa de la extinción. Generalmente lo que uno podría empezar a observar es que se van perdiendo la densidad de individuos de una especie. Y cuando empieza a suceder eso, por ejemplo, se pueden producir menos semillas o menos flores. Y empieza a disminuir, por ejemplo, los polinizadores y después los dispersores de esas semillas. Se clarea, por ejemplo, el área, entra mayor radiación y ya en un proceso último uno podría esperar una pérdida de especies. Por eso es súper importante que se prendan estas alarmas, porque ya cuando notificamos de que una especie se perdió, se extinguió, es porque muchas cosas pasaron antes. Y eso es muy importante tener en consideración ahora, sobre todo de tener en cuenta cuáles son las especies que más se vieron afectadas, por ejemplo, con la mega sequía, cuáles son las que resistieron más, dónde el evento, este fenómeno que estamos observando fue más intenso también, dónde menos, y ahí empezar a planificar pensando siempre en impedir la extinción de estas especies. sí, bueno, de todas maneras, agregando a eso, quizás no es muy aventurado decir que va a haber un recambio de especies, pero principalmente dado que hay mortalidad efectiva, ¿no es cierto? Hay desaparición de algunas especies que eran árboles, ¿no es cierto? Como quillayes grandes, peumos grandes que se secaron, y van dejando espacios frente a especies que van reemplazando, y que no necesariamente son arbóreas, principalmente son arbustivas, y que van en el tiempo probablemente comiencen a ser dominantes respecto a otra conformación del ecosistema años previos a la sequía. Entonces, de alguna manera, la abundancia, en términos de abundancia y riqueza, sí podría haber ciertos cambios, no tan rápidos, pero sí probablemente en una década, que sería un buen estudio que se podría hacer respecto a eso. Y de todas maneras, esa línea base que hay que tener ese conocimiento de cuál va a ser este recambio, esta dinámica de reemplazo, es importante tenerlas para las líneas bases que se hagan para los proyectos de restauración. ¿Qué sacamos con hacer o planificar proyectos de restauración con especies arbóreas de sucesión tardía, ¿no es cierto? Que prácticamente ya no exista el clima, que están adaptadas para habitar, ¿cierto? Por lo tanto, hay que ir pensando en un pool de especies probablemente distintos a lo que era el ecosistema de referencia. Y en términos del ecosistema de referencia también hay que ir pensando que esto también es dinámico. Ya no podemos pensar en un ecosistema de referencia hace 50 años, hace 30 años atrás. Hay que integrar la variable climática dentro de la línea base, ¿cierto? Pensando en una línea base cambiante. Y eso es parte de la planificación de un proyecto de restauración, y que ha costado, pero de a poco se ha ido incorporando en la toma de decisiones de los proyectos nuevos que van a ir a implementarse durante esta próxima década. Gracias, chicos. Voy con la siguiente pregunta. Gabriela Germain pregunta, hola, ¿sus estudios incluyen el cambio de tamaño de los bosques? ¿Se estudia la relación de los bosques esclerófilos con otros bosques?
interpreto tamaño con superficie, es decir, cuánto bosque hay, me imagino. Sí, también me imagino así. De eso hay alguno, hay trabajo, no lo que estamos haciendo nosotros. Claro, porque nosotros estamos centrados justamente en el efecto de la sequía y otros efectos en el bosque esclerófilo en términos de cómo reaccionó el 2019, este browning o pardeamiento, etc. Entonces estamos tratando de entender ese proceso particular, ¿ya? Sí sabemos que también se cruzan otros forzantes que van interactuando con el clima, ¿ya? Como justamente está el cambio de uso del suelo, ¿ya? Que puede estar los incendios, y otros que pueden ir reduciendo la superficie del bosque esclerófilo, pueden ir fragmentando el bosque esclerófilo, que también lo puede hacer más vulnerable a la sequía, ¿ya? Pero nosotros en particular no estamos estudiando el cambio en la superficie del bosque. CONAF lleva un catastro de bosque nativo en donde cada aprox 10 años miden cuánto bosque hay en todo Chile. Hay algunos artículos publicados de la pérdida del bosque esclerófilo que fue publicado el año 2010 y que en ese momento señalaba que entre el 73 y el año 2008, creo, se había perdido cerca de 40% del bosque esclerófilo o del bosque de la zona central. Y otros trabajos también van en esa línea. Hace poco también se reveló que incluso hay cambio de uso de suelo permitido por planes de manejo de CONAF hacia zonas agrícolas. Entonces sí, es constante, digamos, estas amenazas. En la zona también que está la mayor presión por uso del suelo, ¿ya? En esta zona donde hay alta densidad, alta productividad. No, sin duda no hay que perder de vista que aquí no es solo el clima, sino que también hay otras condiciones que van afectando el bosque, pero que nosotros, si bien la estamos considerando, también están más entendidas. Lo que está menos entendido, digamos, es este efecto abrupto que tuvo eh, ahora último, y por eso nos estamos concentrando más en eso, sin dejar de lado lo otro. Respecto a lo que estaban hablando antes, voy a leer esta última pregunta que llegó de Isabel. Dice, ¿qué especies de recambio piensan que se podrían ir implementando que resistan este proceso de cambio? Mira, yo creo que no tenemos que aventurarnos a escenarios futuros de que el bosque esclerófilo vaya a dejar de existir. Lo que se plantea, y personalmente creo yo, es que el bosque esclerófilo como tal va a seguir existiendo. Ahora, la estructura del bosque que lo compone puede variar, o sea, qué especies están, cuáles están dominando, incluso también pueden modificarse los tamaños. No sé si conocen el litre, pero el litre habita desde, no sé, creo que la octava, novena región, hasta la tercera región. Y en sus límites de distribución, el litre es un matorral achaparrado. Y acá, bueno, hay algunas partes donde pasa a ser más árbol. Ahora, si me llegaran a preguntar qué especies pondría yo, bueno, uno tendría que empezar a pensar, por ejemplo, en algunas especies de adesmia, que son propias de las laderas más soleadas de la región de Valparaíso o la región de Coquimbo, pero yo en este minuto me enfocaría en tratar de mantener lo que tenemos, de generar individuos de especies del bosque esclerófilo más tolerantes, se puede, más tolerantes a la sequía y a las olas de calor, porque no es lo mismo un matorral que un bosque. Entonces, pensar ya en cambiar a matorral es bajar los brazos, ¿no? Un poquito, y la verdad es que yo creo que aún no tenemos la certeza porque no estamos con los tiempos para decir efectivamente que el bosque esclerófilo está acabado. Yo creo que necesitamos tiempo, como hemos observado, y quizás alentadoramente, los árboles que pensamos que podían estar muertos están rebrotando algunos. Entonces todavía hay una lucha ahí de todas estas especies del bosque esclerófilo por mantenerse, así que yo creo que más que nada tenemos que tratar de pensar que con las especies de bosque esclerófilo
seguir manteniendo eso y reforestar con especies de bosque esclerófilo más que con otras especies de ecosistemas más arbustivos. De todas maneras, hay como una segunda línea dentro de la composición de especies que podría persistir después de la pérdida de especies arbóreas de gran tamaño. Por ejemplo, Baccharis linearis, Proustia, Treboa trinervis, que son todas aquellas especies que podrían mantenerse después de un evento de sequía persistente donde la cobertura o la dominancia de especies arbóreas comienza a perderse. Entonces, claro, si bien concuerdo con lo que dice Cristian, que probablemente el principal efecto es quizás en los cambios en volúmenes de las especies que ya se encuentran en el lugar, que se achaparre un poco más el bosque esclerófilo, también podría suceder que en los lugares donde la sequía pegó más fuerte y donde hubo realmente mortalidad de especies arbóreas, comiencen de a poco a dominar las especies que quedaran en segunda línea, ¿cierto? Que serían probablemente más arbustivas y de alta resistencia a estrés hídrico, como son las que recién nombré. Y eso un poco se puede ir viendo sobre todo después de incendios. ¿Ah? Por ejemplo, lo mismo que hemos visto en Quebrada de la Plata, en la parte inicial de Quebrada de la Plata, donde además de incendios ha habido sobrepastoreo histórico, ¿no es cierto? Durante muchos años hay vacas, hay ganado, y que lo que finalmente va persistiendo son esas especies, las más rústicas. Pero bueno, esos son otros factores de perturbación, pero que también van sumando, ¿no es cierto?, a este estrés ambiental. Eso. Juan nombró puras especies que pinchan. Y que pinchan harto. De hecho, la tengo ahí en mi foto. Chicos, les leo otra pregunta de Ana Sandoval. Dice, buenísimas presentaciones, pero tengo una consulta. Entiendo que las condiciones ambientales extremas de temperatura y sequía complejizan el sistema actual y afectan tremendamente al bosque esclerófilo. Pero ¿qué impacto podría tener el uso del agua y la sobreexplotación de las napas? ¿Afecta esto a la disponibilidad del agua almacenada en el suelo? Algunas de sus fotos mostraban al bosque esclerófilo muriendo al lado de plantaciones de frutas rebosantes de verdor. ¿Se ha evaluado algo de esto? En la zona central, esta actividad justamente tiene un impacto enorme. Puedo contestar. No sabemos el efecto que pueda tener otros usos del agua. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que este fenómeno fue tan masivo y distribuido, digamos, en toda la distribución del bosque, cerca o lejos de los cultivos agrícolas, en distintas laderas, en distintas cordilleras, en distintas regiones, que probablemente el efecto es menor que el efecto del clima, ¿ya? Sin duda que en un sistema que está compitiendo por agua, la extracción de agua o desviar agua a otros usos efectivamente pudiera tener un efecto, pero que no lo hemos evaluado y tengo entendido que no se ha evaluado. ¿Ya? Y eso que se ve verde justamente porque los han regado, no porque esas especies sean efectivamente más resistentes. Es una de las cosas que surgió del workshop, de que puede ser también uno de los factores que incida dentro de toda esta concatenación de cosas que se interrelacionan para poder haber visto lo que vimos el año inicios del 2020, pero hay que todavía desentrañar cuál es la relevancia de cada uno de los factores. Al menos lo que puedo decir es que, dado el efecto tan masivo y en todas las condiciones, que probablemente para lo que observamos el 2020, a principios de 2020, tuvo más que ver la mega sequía e hipersequía que la competencia con otros usos del agua.
Voy con otra pregunta que llegó. ¿Qué impacto potencial tendrá el estrés al que está sujeto el bosque esclerófilo sobre las NDC que acaba de actualizar Chile? Esa creo era para mí. Sí. Digo, Sí, directa. no, a ver, las NDC es el compromiso que hace Chile en función del Acuerdo de París, ¿ya? Entonces se establece de que Chile va a hacer ciertas acciones para combatir el cambio climático, ¿ya? Y para Chile, lo más relevante, al menos dentro de las NDC, dentro de ese compromiso, lo más relevante que hay para poder cumplirlos son los bosques nativos de Chile, ¿ya? O sea, son los bosques nativos los únicos que, digamos, como sistema, estarían capturando carbono, ¿ya? Entonces, el tener no sé, 500 o 600.000 hectáreas de bosque nativo que ya no están capturando carbono, por supuesto, la línea base con la cual yo cuento esa captura me cambia. Entonces, eventualmente, para yo poder lograr la carbono neutralidad el año 2050, tengo que capturar más en otros sectores o dejar de emitir en otros sectores para poder lograr ese efecto. Tampoco está cuantificado cuánto efecto ha tenido esa sequía o si ese bosque pasó de ser, digamos, sumidero, de capturar carbono, a ser un emisor de carbono. O quizás fue temporalmente y ahora no, eso tampoco lo sabemos, pero por supuesto que los cambios en la superficie de bosque afectan los compromisos internacionales que tiene Chile con respecto al cambio climático, dado que todos los compromisos descansan en la capacidad que tiene el bosque nativo para capturar carbono atmosférico. Eso. Dale. Porque esa respuesta, y no es culpa de Alejandro, en ningún caso, pero una respuesta bajo un enfoque bien utilitario finalmente, porque se centra en la captura de carbono para compensar las emisiones de efecto invernadero, pero ¿qué pasa con la biodiversidad? Que es otro enfoque que queda de lado finalmente, porque no solamente esto es un mercado del carbono, la restauración no debe ser un mercado del carbono, porque si no está mal enfocado finalmente el asunto. Y en ese sentido, el desafío es mayor todavía, porque si bien la restauración es una herramienta para recuperar hábitat, calidad de hábitat, finalmente, para proveer o sostener la biodiversidad de un ambiente que la perdió, ahí tenemos que entrar en juego con otras herramientas, ¿sí, no? Con la selección de especies, con la calidad de la planta, con la calidad de sitio, y también, por supuesto, con las comunidades. Una restauración ecológica, una planificación de una restauración ecológica sin las comunidades no tiene ninguna viabilidad en el tiempo. Y en ese sentido hay muchas patas cojas dentro de las NDC y dentro de todos estos grandes compromisos o acuerdos internacionales que pusieron por encima la superficie a restaurar antes de, primero, ver si hay una superficie disponible para restaurar, y primero, ver si hay material disponible para hacer esas restauraciones. Entonces se impuso una meta de 1 millón de hectáreas, por ejemplo, sin tener en cuenta si están ese 1 millón de hectáreas para restaurar. La mayoría del territorio principalmente es privado. Hay una serie de conflictos también como para que un propietario se haga cargo de una restauración. ¿Qué le garantiza a él mantenerla? ¿Qué costos tiene eso también? Entonces, desde ese punto de vista, si bien las NDC viene a ser una solución en parte a la recuperación de la vegetación que ha sido degradada o perdida, hace falta quizás un complemento a todas esas políticas que vengan a complementar un poco la necesidad de recuperar la biodiversidad dentro de estas recomendaciones. Y en ese sentido, el desafío aún es mayor ahí. Yo creo que falta mucho trabajo antes de poner una cifra encima de la mesa para establecer metas de restauración. Yo quisiera agregar algo, igual complementando lo que dijo Juan y Alejandro, que
quizás mucho más importante de que si estos bosques son capaces de ser sumidero de carbono, es saber que los bosques son capaces de regular la temperatura de la atmósfera y también son parte muy importante del ciclo hidrológico. Si nosotros capturamos carbono como locos, Chile, por la superficie que tiene y por el impacto que tiene, no vamos a poder cambiar el alza de la temperatura a nivel global. Pero localmente nosotros, si hacemos restauración de carbono se hace en el suelo, no en la vegetación. Pero hay que entender también que detrás de eso hay algo más importante que sería capaz de regular el clima y regular el ciclo hidrológico a través de la restauración ecológica a gran escala. Y eso está siempre como muy escondido. Gracias, chicos. Vamos con las últimas preguntas. Una persona pregunta, me preocupa la cantidad de gente que vende tierra de hojas. ¿Hay alguna institucionalidad a cargo de regular o fiscalizar? No sé, yo creo que sí, debería haber CONAF, supongo que debería haber planes de manejo para la extracción de tierra de hoja. Sí, yo sé que no es permitido la comercialización Claro, es ilegal. del bosque. Sí, lo que hay ahora, afortunadamente, la comercialización y producción de compost, pero productos de residuos orgánicos de cosecha, de pasto, de otras fuentes, pero no de la hojarasca del bosque nativo, que cumple también un rol ecológico sumamente importante en la germinación. Así que yo creo que, o sea, no es que yo crea, sí está regulado eso. Lo que no está quizás bien es fiscalizado, pero sí, sí eso no está permitido. Quizá ahí el principal fiscalizador debería ser el consumidor, ¿no? Asegurarse de dónde proviene y de no comprar en lugares que no sean autorizados. Si abre la bolsa y huele a peumo, no la compre. Muchas gracias a los tres, Alejandro, Cristian y Juan, por esta instancia de compartir y conversar sobre el bosque y la crisis y las cosas que podemos hacer también para ir transitando esta crisis. Si las personas quieren seguir su trabajo, siguen a las redes de los centros, ¿cómo pueden encontrarse con la investigación que ustedes están desarrollando? Los centros tienen redes sociales ¿Ya? las áreas de comunicación de los centros son muy activas en recoger la información y en compartirla también. Así Ya, que perfecto. ahí está el CR2, el IEB y el CAPES, con oídos bien abiertos también y con ojos bien abiertos para recoger todas las preguntas, consultas y sugerencias. Y bueno, no sé si puedo tener unas palabras, Creo que sí. me las tomo, de difundir lo que está sucediendo con el bosque esclerófilo. A mí me ha tocado conversar con gente que vive en Santiago y que no sabe lo que es el bosque esclerófilo. Y claro, uno queda para atrás, pero es cierto, hay gente que no ha tenido la oportunidad de ir a los cerros, que no sabe lo que es el quillay, que no sabe lo que es el peumo, que no sabe lo que se está viviendo en las precordilleras de las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, Santiago, Higgins, el Maule, difundan. Si aquí hay 40 y tantos ahora, o quizás antes hubieron 50, si esos 50 le difunden a 5 y así, esto tiene que ser, es una emergencia la que estamos viviendo, y necesitamos de todo para que esto salga a la luz y tomemos decisiones urgentes porque es grave. No, como hemos mostrado, no hay comparación en otras partes del mundo de lo que está sucediendo acá. Necesitamos hacer algo.
Juan, Alejandro. No, bueno, simplemente agradecerle a ustedes por darnos esta plataforma para poder difundir estas cosas. La iniciativa Intercentros, como está iniciándose, la verdad, los próximos pasos son un seminario internacional que vamos a traer invitados de otras partes del mundo donde están ocurriendo cosas similares y tienen ya proyectos más avanzados en términos de la gestión de los bosques frente al cambio climático, y vamos a traer esa experiencia a Chile para poder mostrarla. Y también parte de los objetivos de esta iniciativa es postular a fondos para poder concretar una red de monitoreo a largo plazo a través de diferentes puntos de la zona central para ir monitoreando realmente qué está pasando y cómo va evolucionando este problema, qué se va recuperando y cómo se puede ir mitigando los efectos del cambio climático en los bosques. Así que ahí vamos a tener posibilidades de tener tesis de pregrado, de posgrado y todo eso, que para quienes trabajamos en la universidad es súper útil también. Así que también los dejo invitados a los estudiantes y las estudiantes que quieran unirse a esa iniciativa. Súper. Uh-huh. Ya, si no hay entonces más comentarios y preguntas, les agradezco de nuevo por haber compartido toda esta valiosa información con nosotros y nosotras. Y reitero también la invitación que les hicieron los tres presentadores a difundir este tema, a estar atentos y atentas a por quién uno vota. En el fondo eso es uno de los mecanismos que tenemos para poder ir mitigando esta gran problemática que tenemos en la zona central de Chile. Y bueno, los dejo invitados y invitadas al próximo café, que es el 14 de julio, miércoles 14 de julio a las 8, esta vez, no a las 7, a las 8. El presentador es Ramiro Bustamante y el tema va a ser la ecología de la pandemia, es decir, cómo podemos entender la pandemia a través de los ojos de la ecología. Así que les agradezco nuevamente a todas y a todos, especialmente a Juan, Cristian y Alejandro, y buenas noches. Buenas noches. Que estén Chao, bien. gracias. Gracias. Chao.